El último viaje. Manejo taxi en Culiacán desde hace 8 años, casi siempre en el turno de noche. A esas horas la ciudad cambia de cara. De día todo parece más o menos normal, el ruido, la gente, los camiones, la música saliendo de los negocios. Pero pasada la medianoche, cuando las cortinas metálicas ya están abajo y las banquetas se vacían, uno empieza a conocer otra ciudad. Una más fría, más callada, más peligrosa. Los que trabajamos en esto aprendemos a leer a la gente en segundos, cómo levantan la mano, cómo caminan, cómo miran el asiento antes de subir. Aún así, por mucha experiencia que se tenga, hay noches en que uno se equivoca. Y la noche que voy a contar fue la peor de toda mi vida. Esto pasó en 2021, en temporada de calor. Me acuerdo bien porque ya era junio y el aire de la madrugada seguía sintiéndose tibio, pegajoso. Había sido un turno pesado. Me tocaron puros viajes cortos, gente tomada, 2 pleitos de pareja y un muchacho que se subió llorando porque según él acababa de ver a su padre muerto sentado afuera de una farmacia. Yo ya iba de regreso a mi casa. Eran cerca de la 1:15 de la mañana y circulaba por una calle del centro, de esas donde de día no cabe un alma y de noche parecen abandonadas. Fue entonces cuando lo vi. Estaba parado solo bajo un poste de luz que parpadeaba. No hacía señas desesperadas, ni se movía, ni volteaba a todos lados como la mayoría cuando buscan taxi. Solo estaba ahí, quieto, como si ya supiera que yo me iba a detener. Traía pantalón oscuro, una camisa gris y un plato desechable de unicel apretado contra el pecho. Cuando me acerqué, se inclinó hacia la ventana y me preguntó con una voz muy calmada si iba libre. Le dije que sí, pero que dependía de a dónde fuera, porque ya casi terminaba mi turno. Me respondió algo que me incomodó desde el principio, que no tenía una dirección exacta, que solo avanzara y él me diría dónde bajarse. Debí seguir de largo. Eso lo sé ahora. Pero en este trabajo uno también se acostumbra a cerrar los ojos ante ciertas cosas. Pensé que tal vez estaba tomado, o drogado, o que venía de visitar a alguien. Además, vi que me pagaría en efectivo. Así que destrabé la puerta. Subió atrás de mí y apenas cerró empezó a abrir el plato. Me preguntó si podía comer. Le dije que mientras no ensuciara, no había problema. El olor me llegó casi de inmediato. No era comida echada a perder como cuando alguien deja carne asada al sol. Era algo peor. Un olor agrio, espeso, con un fondo metálico. Como drenaje mezclado con sangre. Bajé un poco mi ventana sin decir nada. Él comía rápido, con ansiedad, como si llevara horas sin probar bocado. Yo no podía verlo bien por el espejo porque mantenía el plato muy cerca de la cara, pero alcanzaba a escuchar el ruido húmedo de lo que mordía. Avanzamos varios minutos así, en silencio, con ese hedor llenando todo el taxi. Intenté hacerle conversación, más por nervios que por otra cosa. Le pregunté si venía de alguna fiesta, si estaba bien, si iba al sur o al norte de la ciudad. No respondió ninguna de esas cosas. Solo dijo, siga derecho. Yo le aviso. Noté entonces que tenía la voz distinta. Ya no sonaba calmada, sino agotada, áspera, como si trajera la garganta herida. 10 minutos después salimos a una vía más amplia, casi vacía. A un lado había puro muro de concreto y monte negro del otro. Fue ahí cuando me dijo que lo dejara. Miré alrededor y le contesté que no podía pararlo justo ahí, que más adelante buscaría una orilla segura. Entonces cambió por completo. Se inclinó hacia adelante y me ordenó, casi gritándome, que me detuviera de inmediato. No sabría explicar bien qué fue lo que me heló la sangre, si su tono o lo que vi por el espejo en ese instante.
El plato se había abierto un poco más hacia adentro, entre servilletas manchadas y algo oscuro, distinguí claramente unos dedos pequeños, humanos, acomodados como si fueran trozos de carne cualquiera. Pisé el freno por puro reflejo. El taxi se orilló casi rozando la cuneta. El hombre sonrió. No una sonrisa normal, sino una de esas que parecen una mueca involuntaria, como si nunca hubiera aprendido a sonreír de verdad. Me extendió unos billetes húmedos, abrió la puerta y bajó sin apurarse. Yo me quedé helado, con las manos sobre el volante, viendo cómo caminaba hacia el carril central. Allí se detuvo y volvió a mirarme. Alcanzó a levantar una mano, no para despedirse, sino como si me estuviera señalando algo detrás de mí. Aceleré sin pensar. No supe ni cómo llegué a mi casa. Iba revisando el espejo a cada rato, convencido de que el hombre seguía en el asiento trasero. Cuando por fin estacioné afuera, me bajé temblando. Abrí la puerta de atrás y ahí estaba el plato, ladeado en el piso, manchando el tapete. Me dio coraje antes que miedo. Pensé en agarrarlo con una bolsa y tirarlo lejos, pero algo pudo más. Tal vez fue la necesidad de confirmar que mis ojos no me habían engañado. Lo abrí. No eran dedos. Era peor. Había un ojo humano, amoratado, con restos de pestañas pegadas y un pedazo de mejilla arrancada con barba todavía visible. Solté el plato y caí de espaldas sobre la banqueta. El contenido se desparramó en el suelo. El olor subió con más fuerza y tuve que vomitar ahí mismo. Mi esposa salió corriendo al escucharme. Al principio creyó que me habían asaltado. Cuando vio lo que estaba en el piso, empezó a llorar. Llamamos a la policía y llegaron rápido, quizá porque en esos días ya traían la ciudad revuelta por varios hallazgos. Me tomaron declaraciones a misma noche. Yo les describí al hombre como pude, aunque la verdad apenas recordaba su cara. Era como si mi cabeza la rechazara. Solo podía acordarme de la sonrisa y de sus manos manchadas. Un comandante me pidió que me sentara porque necesitaba decirme algo. Horas antes, cerca del Mercado Viejo, habían encontrado restos humanos dentro de bolsas negras. La víctima no estaba identificada todavía, pero faltaban piezas. Cuando mencioné el ojo y el pedazo de rostro, se hizo un silencio raro entre los agentes. Uno de ellos salió de inmediato a hablar por radio. Lo que me terminó de quebrar vino después. Revisaron las cámaras de una esquina donde recogía al pasajero. En la grabación aparecía mi taxi deteniéndose. Se veía claramente cuando la puerta trasera se abría sola. Yo hablaba hacia la calle, como si alguien estuviera ahí, pero nadie subía. Nadie. Luego la puerta se cerraba y yo arrancaba. La policía pensó que yo estaba implicado. Me retuvieron casi 2 días. Revisaron el carro, mi ropa, mis llamadas. Al final me soltaron porque no encontraron nada, pero jamás me enseñaron completa la grabación ni me explicaron cómo terminó ese plato dentro del taxi. Solo sé una cosa. 2 semanas después, un agente que estuvo esa noche fue asesinado. Lo encontraron dentro de su carro particular, estacionado frente a su casa. En el asiento del copiloto había un plato de unicel cerrado. Desde entonces ya no trabajo de noche. Y cada vez que un pasajero sube con comida, aunque sea un taco o una hamburguesa, el olor me regresa de golpe. Sangre, drenaje y carne tibia. El olor exacto de algo que no debía estar en este mundo, o quizá de alguien que sí estaba, pero que nunca debí recoger. El pasajero de la maleta. Me llamo Raúl Hernández y llevo casi 12 años trabajando como taxista en Toluca, en el Estado de México. En este oficio uno aprende a ver de todo, borrachos que no recuerdan dónde viven,
parejas peleando a gritos, gente que llora en silencio durante todo el trayecto, o pasajeros que no dicen una sola palabra. Pero lo que me ocurrió una madrugada del 2019 es algo que todavía hoy me persigue cuando manejo de noche. Eran casi las 2 de la mañana. El frío típico de Toluca ya se sentía fuerte y la ciudad estaba prácticamente vacía. Yo acababa de dejar a una pareja en una colonia alejada del centro y estaba pensando seriamente en terminar mi turno. El cansancio empezaba a pesar y la avenida estaba tan sola que el motor del taxi parecía hacer demasiado ruido. Doblé por una calle poco iluminada que bordeaba un terreno baldío enorme, de esos donde crece la hierba alta y se acumula basura. Me detuve unos minutos para revisar el celular porque tenía varias llamadas perdidas de mi esposa. Apenas estaba terminando el mensaje cuando vi movimiento entre la oscuridad del terreno. Un hombre salió caminando desde adentro. Lo primero que noté fue que arrastraba una maleta grande, de esas rígidas que usan para viajes largos. El sujeto vestía bien, camisa oscura, pantalón formal, zapatos limpios. No tenía pinta de vagabundo ni de alguien que estuviera en problemas. Pero había algo extraño en la forma en que caminaba, parecía apresurado, como si quisiera salir de ahí lo antes posible. Se acercó a la ventana del taxi y me preguntó si estaba en servicio. Recuerdo que dudé unos segundos. No era normal que alguien saliera de un terreno baldío a esa hora, menos con una maleta tan grande. Tal vez mi cara lo delató, porque el hombre soltó una pequeña risa nerviosa y explicó, sin que yo se lo pidiera, que había entrado al terreno porque no encontró baño en ningún lado. La explicación me pareció forzada, pero tampoco tenía pruebas para negarle el viaje. Acepté. El hombre colocó la maleta en la cajuela y subió al asiento trasero. Me dio una dirección en una colonia del otro lado de la ciudad y comenzamos a avanzar por la avenida. Durante los primeros minutos reinó un silencio incómodo. Por el retrovisor noté que el sujeto no dejaba de mover las piernas. Miraba por las ventanas, luego al frente, luego hacia atrás. Tenía la respiración algo agitada, como si estuviera nervioso. Intenté hacer conversación, más por costumbre que por interés. Le pregunté si venía de viaje. Tardó en responder. Dijo que se estaba mudando. Nada más. Decidí no insistir. En este trabajo uno aprende que hay pasajeros que prefieren el silencio. Avanzábamos por una avenida larga, de esas que durante el día están saturadas de tráfico. A esa hora, sin embargo, parecía una pista vacía iluminada por lámparas amarillas. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Sonó seco, metálico. Venía de la cajuela. Al principio pensé que la maleta se había movido con algún bache, pero segundos después escuché otro golpe, más fuerte, y luego algo que todavía me hace estremecer cuando lo recuerdo. Un quejido ahogado. Miré inmediatamente por el retrovisor. El pasajero también lo había escuchado. Su rostro estaba pálido, completamente rígido. Le pregunté qué llevaba en la maleta. No respondió. Los golpes se repitieron. Esta vez con más fuerza. Algo, o alguien, estaba intentando salir. Sentí como el estómago se me revolvía. Le exigí una explicación, pero el hombre, en lugar de responder, abrió la puerta del taxi mientras seguíamos en movimiento. No íbamos tan rápido, quizá a 40 kilómetros por hora, pero aún así fue una locura. Saltó. Rodó sobre el pavimento y se levantó de inmediato. Varios autos que venían detrás frenaron para no atropellarlo. El sujeto salió corriendo hacia la oscuridad de una calle lateral y desapareció. Yo me quedé paralizado unos segundos.
Los golpes seguían escuchándose. Detuve el taxi a la orilla de la avenida. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Caminé hacia la cajuela con las manos temblando. Cuando la abrí, la maleta estaba ligeramente abierta, como si algo desde dentro hubiera logrado forzar el cierre. La abrí por completo. Dentro había una mujer joven, encogida en una posición imposible. Tenía la cara ensangrentada y el cuerpo lleno de golpes. Sus manos estaban amarradas con cinta. Respiraba, pero muy débilmente. Recuerdo que grité pidiendo ayuda aunque no hubiera nadie cerca. Luego llamé a emergencias con los dedos tan temblorosos que marqué mal 2 veces. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. La policía también. Los paramédicos sacaron a la chica de la maleta y comenzaron a atenderla ahí mismo sobre el pavimento. Uno de ellos me dijo algo que me dejó helado. Si la maleta hubiera permanecido cerrada unos 20 minutos más, la mujer habría muerto asfixiada. Esa noche declaré todo lo ocurrido. Describí al hombre lo mejor que pude. Pensé que la historia terminaría ahí. Pero no fue así. 3 días después, mientras desayunaba antes de salir a trabajar, vi la noticia en la televisión. Habían detenido al sujeto. Era expareja de la mujer. La había llevado engañada a ese terreno baldío y la había golpeado brutalmente. Creyó haberla matado y decidió deshacerse del cuerpo. Por eso la metió en la maleta. Por eso necesitaba un taxi. La chica sobrevivió. Pero hubo algo que jamás mencioné a la policía ni a nadie más. Algo que sigo recordando cada vez que escucho un ruido en la cajuela del taxi. Cuando abrí la maleta, antes de que llegaran los paramédicos. La mujer abrió los ojos por un instante. Y con la voz apenas audible me dijo algo que nunca olvidaré. No era el único, había otro hombre en el terreno. Y hasta el día de hoy, nadie sabe quién era. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La carrera que no debí aceptar. Me llamo Esteban y trabajé como taxista en León, Guanajuato, durante casi 9 años. En este oficio uno aprende a leer a la gente apenas abre la puerta del coche. Hay pasajeros que suben cansados, otros borrachos, otros tristes, otros con esa mirada dura de quien viene de hacer algo malo. Yo siempre confié en ese instinto, porque muchas veces fue lo único que me ayudó a volver a casa entero. Aún así, la peor noche de mi vida empezó como empiezan muchas historias desgraciadas, con una corazonada que decidí ignorar. Fue en noviembre de 2018. Ya estaba oscureciendo y el aire traía ese frío seco que se mete por las mangas aunque traigas chamarra. Yo había dejado un pasaje por la zona centro y pensaba trabajar un par de horas más antes de irme a cenar unos tacos cerca de la terminal. En una esquina, casi frente a una farmacia cerrada, vi a una mujer levantar la mano. Tendría unos 50 y tantos años, delgada, bien peinada, con un suéter oscuro y una bolsa grande color vino. No se veía desarreglada ni peligrosa, pero traía una expresión extraña, como si viniera de llorar o de pasar por algo muy pesado. Se subió sin saludar. Me dio una dirección por el barrio de San Juan de Dios y durante todo el camino no volvió a decir una sola palabra. Yo intenté hacer conversación por pura costumbre, pero ni me respondió. Solo miraba por la ventana y a ratos por el retrovisor, no a mí, sino al asiento trasero,
como si revisara que algo siguiera ahí. Esa fue la primera cosa que me puso nervioso. Cuando llegamos, me pagó con un billete exacto, bajó sin despedirse y caminó rápido por una calle angosta, de esas donde la luz amarilla de los postes apenas alcanza para dibujar las bardas. Yo me quedé viendo por el espejo hasta que desapareció. Recuerdo bien que pensé, qué señora tan rara. Y ahí debí dejarlo todo. Unas cuadras después, mientras esperaba el semáforo en rojo, escuché un sonido en la parte de atrás. Al principio creí que era un gato, un maullido ahogado o algún ruido del amortiguador. Luego lo oí otra vez, con más claridad. Era un quejido corto, húmedo, parecido al llanto de un recién nacido. Sentí cómo se me helaban las manos en el volante. Me orillé junto a una casa con cochera abierta y me bajé de golpe. Abrí la puerta trasera. Todo se veía normal, salvo por una bolsa negra atorada debajo del asiento. Yo sabía que esa bolsa no estaba ahí antes. Lo sabía porque una hora antes había barrido los tapetes, un muchacho se había subido con costales de cebolla y me dejó tierra por todos lados. Saqué la bolsa. Pesaba más de lo que debía pesar algo pequeño. El llanto había cesado. Aún así, me temblaban tanto los dedos que batallé para desamarrar el nudo. Cuando por fin la abrí, me llegó un olor espeso, agrio, como carne guardada varios días al sol. Adentro había plumas mojadas, tierra, listones rojos embarrados de una sustancia oscura y el cuerpo de un ave grande, abierto del pecho, con algo metido en el pico que parecía un chupón de bebé ennegrecido. Lo solté del asco. Me fui de espaldas contra la puerta del taxi y empecé a sentir náuseas. No voy a exagerar diciendo que vi fantasmas en ese momento. No vi nada. Pero sí oí, clarísimo, el llanto otra vez, esta vez detrás de mí, adentro del coche, aunque la bolsa ya estaba en el suelo. Me fui a mi casa sin levantar pasaje. Esa noche casi no dormí. Metí la bolsa en un contenedor lejos de mi colonia y limpié el asiento con cloro hasta que me ardieron las manos. Pensé que todo tenía una explicación, una broma pesada, algún ritual de gente enferma, cualquier porquería de esas que luego usan para asustar. Lo intenté racionalizar porque era eso o aceptar algo peor. Dejé de trabajar 3 días. Cuando volví, el taxi se sentía distinto. No sabría explicarlo bien, era como manejar con alguien sentado atrás, sin verlo, pero sintiendo su peso. El primer servicio de esa noche fue una mujer con una niña de unos 4 años. Apenas subieron, la niña se puso rígida. No hizo berrinche, no gritó por capricho. Empezó a llorar con un terror verdadero, de esos que no se fingen. Se trepó al regazo de su mamá y señalaba el piso del asiento trasero mientras repetía entre sollozos, «El bebé feo, el bebé feo». La señora se disculpó y se bajó antes de llegar. Yo ya traía el corazón descompuesto. Más tarde, en un semáforo, sentí un roce en la nuca. Fue un toque ligero, como la mano húmeda de un niño. Miré al espejo y vi algo que todavía hoy me cuesta poner en palabras. No era una figura completa, sino un bulto oscuro sobre el asiento, con un movimiento pequeño, como si se arrullara solo. Y otra vez ese llanto, no fuerte, sino contenido, pegado al oído. Esa misma madrugada levanté a una pasajera afuera de un hotel. Era una señora mayor, de cabello canoso, muy serena. A mitad del trayecto me pidió que me detuviera. Pensé que se sentía mal, pero lo que hizo fue mirar fijamente el asiento trasero y santiguarse. Me dijo, en voz muy baja, que yo traía algo trabajado en el carro y que eso no venía por el vehículo, sino por mí. No le conté nada. No hizo falta. Al llegar a mi casa llamé a un sacerdote que conocía a mi madre. Revisó el taxi en el patio y apenas empezó a rociar agua bendita, se escuchó un golpeteo seco debajo del asiento, como si algo quisiera salir.
Después vino un chillido que no sonaba a animal ni a niño. El padre se puso pálido. Me dijo que no siguiera usando ese carro y que, antes de dormir, revisara quién podía odiarme tanto. La respuesta me llegó sola 2 días después. Mi ex cuñada me buscó a escondidas para decirme que mi ex esposa llevaba meses obsesionada conmigo desde que yo había rehecho mi vida. Me contó que la vio reunirse con una señora que hacía trabajos en una colonia a las afueras y que una de las cosas que pidió fue que me dejaran algo en el taxi para que nunca volviera a llegar en paz a ninguna casa. Vendí el coche por piezas. No quise volver a verlo. Lo peor no fue perder el trabajo. Lo peor fue entender, con una claridad insoportable, que aquella primera pasajera no tomó mi taxi para ir al centro. Se subió únicamente para dejarme algo adentro. Y cuando recuerdo su manera de mirar el asiento trasero, sé que no estaba verificando que la bolsa siguiera ahí. Estaba comprobando que eso ya había despertado. La última ruta. Me llamo Esteban Ruiz y trabajé como taxista en Culiacán durante casi 11 años. No era de los que levantaban mucho pasaje en la calle. La mayor parte del tiempo me movía con clientes frecuentes, gente que ya conocía mis horarios y me llamaba cuando salía tarde del trabajo o de alguna fiesta. Eso me daba cierta sensación de control, como si pudiera escoger mejor a quién subía. Después de lo que viví en 2018, entendí que arriba de un taxi uno nunca controla nada. Aquella noche de octubre yo ya iba de regreso a mi casa. Eran casi las 12:30. Había sido un día flojo, de esos que te dejan la espalda molida y la cartera casi igual de vacía que al empezar. Circulaba por una calle cercana al viejo mercado, donde a esa hora ya todo estaba apagado, cortinas abajo, banquetas vacías, perros husmeando entre bolsas de basura y uno que otro foco público parpadeando como si también se quisiera dormir. Los vi en una esquina, bajo la sombra de una farmacia cerrada. 2 hombres. No hacían aspavientos ni gritaban como suele hacerlo la gente que trae prisa. Solo levantaron la mano. Pensé en seguirme de largo, pero en esos tiempos yo traía deudas, una niña enferma de los bronquios y la costumbre de exprimir cada turno hasta el último peso. Me orillé. Se subieron atrás. Uno era delgado, el otro más ancho de hombros. Los dos vestían chamarra oscura, gorra y cubrebocas de esos de tela que todavía no eran comunes, por eso me llamaron la atención. Me dijeron que iban rumbo a una sindicatura apartada, pasando la salida sur. Dudé un segundo, pero el que parecía mandar me dijo que pagaban bien. Arranqué. Desde el principio sentí algo raro. No olían a alcohol ni a droga. Tampoco hablaban entre ellos. Iban derechos, inmóviles, mirando hacia enfrente. Yo intenté hacer conversación por costumbre, pero apenas respondieron con monosílabos. Lo único que rompía el silencio era el roce de la llanta contra el pavimento y el zumbido del aire acondicionado que ya empezaba a fallar. A la mitad del trayecto, el más delgado recibió una llamada. Sacó un celular viejo, de esos de tapa, muy fuera de lugar para el tiempo. Contestó sin saludar. Lo escuché decir con voz baja, sí. Ya llevamos uno. No, no sospecha. Sentí un vacío en el estómago. Hay frases que no admiten explicación tranquilizadora. Miré por el retrovisor y en ese momento el otro hombre me sostuvo la mirada. No fue una mirada agresiva ni escandalosa. Fue peor. Era una mirada tranquila, segura, como la de alguien que ya tomó una decisión sobre ti. Entonces sonó mi teléfono. Era mi esposa. Apenas alcancé a decir su nombre cuando una mano se estiró desde atrás, me arrebató el celular y lo apagó. Después sentí algo frío pegado debajo de la oreja. No necesité verlo para saber que era un cuchillo.
Me dijeron que siguiera manejando y que no intentara nada. No levantaron la voz. Me hablaban casi con cortesía, como si me estuvieran dando indicaciones para una dirección cualquiera. Eso me aterrorizó más que un grito. Empecé a pensar en el carro, en el dinero, en si me iban a bajar en algún baldío. Uno siempre cree que lo peor que le puede pasar en ese oficio es un asalto. Yo también lo creía. Salimos de la carretera y entramos por una brecha de terracería. El taxi empezó a brincar entre piedras y zanjas. A los lados no se veía más que monte cerrado y parcelas oscuras. Al fondo apareció una construcción grande, una especie de empacadora abandonada de 2 pisos, con bardas altas y láminas vencidas. No era una casa de miedo como las de las películas. Era peor porque se veía real, funcional, de esas que existen en las orillas de cualquier ciudad y que nadie mira 2 veces. Me obligaron a bajar. Dentro olía a humedad, a tierra vieja y a algo más fuerte, un olor metálico que reconocí enseguida aunque nunca hubiera querido hacerlo: sangre. En una oficina sin puertas había 3 personas sentadas en el suelo con las manos amarradas a la espalda. Un muchacho de repartidor, una señora mayor todavía con uniforme de cocina y un hombre joven que sangraba de la nariz. No había velas, ni símbolos pintados, ni nada de esa fantasía de sectas que la gente imagina. Solo focos colgando de cables pelones, cubetas, cintas grises, herramientas y una cámara de video montada sobre un tripié. Ahí entendí que lo mío no era un secuestro improvisado. Era una grabación. Uno de los hombres me explicó, casi con paciencia, que yo iba a manejar. Que necesitaban a alguien limpio, alguien sin antecedentes, alguien que pareciera una víctima más. Iban a usar mi taxi para mover a otra persona esa misma madrugada. Si cooperaba, tal vez salía vivo. Si no, me quedaba ahí con los demás. No pude responder. Sentí que las piernas me temblaban tanto que pensé que me iba a orinar enfrente de todos. Entonces reconocí al 5.º hombre que estaba en la sombra, sentado junto a un escritorio. Lo reconocí por la voz antes que por la cara. Era un comandante retirado de la policía municipal. Años atrás lo había llevado varias veces del centro a una colonia privada. Siempre me pagaba bien y me decía compa. Esa noche me sonrió como si nos hubiéramos encontrado por casualidad. Fue ahí cuando sentí el verdadero horror, porque entendí que aquellos hombres no se escondían de la autoridad. La autoridad venía con ellos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que se escucharan motores afuera. Uno de los secuestradores se asomó por una rendija y soltó una maldición. No eran militares ni policías. Era otro grupo armado. Después supe, por los noticieros y por lo poco que quiso contarme un agente de la fiscalía, que se trataba de una facción rival que llevaba semanas siguiendo a esa célula por desapariciones en la zona. Lo que vino fue una ráfaga seca, ensordecedora. Disparos atravesando lámina, gritos, pasos corriendo, vidrios reventándose. Uno de los focos explotó y todo quedó a medias entre sombra y chispas. El repartidor logró soltarse primero. Me ayudó con la cinta usando un filo de metal que encontró en el suelo. Salimos arrastrándonos por una puerta trasera entre cajas viejas y costales podridos. Afuera, el monte estaba negro y lleno de ruido. Corrimos sin saber hacia dónde. Yo solo pensaba en respirar y en no caer. Nos encontraron al amanecer, escondidos dentro de un canal seco, llenos de tierra y sangre ajena. De los otros secuestrados, solo apareció la señora. Del hombre joven nunca volvieron a decirme nada. Tampoco salió en listas de desaparecidos, como si nunca hubiera existido. Mi taxi apareció días después incendiado en un predio. Dejé de trabajar en la noche. Luego dejé el taxi por completo. Lo más difícil no fue el miedo ni las pesadillas.
Fue enterarme, meses después, de que el comandante retirado había muerto oficialmente 2 años antes en un enfrentamiento. Vi su foto en una nota vieja del periódico. Era él. La misma cara. La misma sonrisa cansada. Desde entonces ya no sé qué fue real en esa bodega y qué no. Solo sé que cuando pasan de medianoche y escucho un carro detenerse afuera de mi casa, todavía me despierto convencido de que vienen por el viaje que dejé pendiente. La última subida. Llevo 14 años trabajando de taxista y, aunque uno aprende a reconocer borrachos, pleitistas, enamorados, gente desesperada y gente peligrosa, hay pasajeros que no entran en ninguna categoría. No porque hagan algo raro, sino porque traen encima una clase de silencio que pesa. Un silencio que se siente como cuando uno entra a una casa donde acaba de pasar una desgracia y todavía no se ventila el aire. Lo que voy a contar pasó en 2018, en la zona alta de Guanajuato capital, por el rumbo de los callejones que bajan hacia Pastita. Era martes, casi a finales de octubre, y el frío ya empezaba a meterse entre la ropa en cuanto daban las 10 de la noche. Yo trabajaba el turno largo porque mi hijo acababa de entrar a la secundaria y necesitaba juntar para uniformes, útiles y una deuda que arrastraba desde meses atrás. Esa noche la ciudad estaba rara, medio vacía, como si todos se hubieran encerrado temprano. Apenas había levantado 2 servicios buenos y ya pensaba en regresarme a la base cuando la vi. Estaba parada bajo un farol, frente a una tienda cerrada, en una subida angosta donde casi nunca sale pasaje a esa hora. No hizo la típica seña con el brazo. Solamente dio un paso hacia la calle cuando me vio venir y levantó la mano despacio. Frené por costumbre. En este trabajo uno aprende que un pasaje a esas horas no se desprecia. La muchacha se subió atrás, del lado derecho. Tendría unos 25 años, quizá menos. Traía un suéter gris, el cabello oscuro recogido deprisa y una bolsa pequeña pegada al pecho, como si llevara algo importante ahí. No olía a perfume ni a alcohol ni a humedad. Lo recuerdo porque soy muy fijado con esos detalles. Hay olores que se le quedan a uno impregnados en el carro toda la noche. Ella no dejó ninguno. Me dijo que la llevara al mirador que está arriba del Panteón Nuevo. No me gustó la dirección. A esa hora ya no sube casi nadie por ahí, y menos una mujer sola. Le dije que estaba retirado, que arriba no había nada abierto, que si iba a encontrarse con alguien mejor la dejaba en un punto con más luz. Ella respondió con una voz muy tranquila, tan tranquila que me incomodó más que si hubiera ido llorando. Dijo que necesitaba llegar arriba, nada más. Arranqué. Durante el camino no habló. Yo tampoco insistí. Por el retrovisor la veía con la cabeza un poco inclinada, mirando hacia el respaldo de mi asiento, no por la ventana. Pensé que venía de pelearse con alguien o de recibir una noticia mala. A los pocos minutos empecé a notar algo que en el momento no supe explicar, no escuchaba su respiración. Mi taxi era viejo y sonaba de todo, el motor, una puerta que vibraba, el cascabeleo del tablero, pero detrás de mí no se oía el mínimo movimiento. Ni un suspiro, ni el roce de la bolsa, ni un cambio de postura. Al llegar al camino del panteón le dije que ahí era lo más arriba que podía meterme porque más adelante la calle estaba sola y oscura. Ella respondió que estaba bien. Me pagó con un billete doblado en 4 partes, frío como si lo hubiera sacado del congelador, y cuando extendí la mano para darle el cambio me dijo que me lo quedara. La vi bajar y caminar hacia la reja lateral del cementerio. No iba rápido, pero tampoco dudaba. La seguí con la vista esperando que se detuviera porque esa entrada cerraba desde mucho antes. No se detuvo. La oscuridad de ese tramo se la tragó entre los cipreses y el muro. Me quedé estacionado 1 minuto, luego 2. No sé por qué.
Tal vez porque me remordía dejarla sola. Tal vez porque algo no me cuadraba. Bajé del carro y avancé hasta la reja. Estaba cerrada con cadena y candado. Me asomé entre los barrotes pensando que la vería de pie, buscando por dónde pasar, pero no había nadie. Alumbré con la lámpara del celular y solo vi lápidas, ramas moviéndose y el brillo opaco de las placas. Regresé al taxi con esa sensación tonta que a veces le da a uno de haber soñado algo despierto. Entonces noté una mancha oscura en el asiento trasero. Me incliné creyendo que había derramado café o maquillaje, pero era humedad, una humedad helada que había empapado el tapizado justo donde ella venía sentada. También encontré una liga negra para cabello. No dormí bien. Soñé con la reja del panteón y con alguien del otro lado llamando despacio al vidrio del taxi con la uña. A la mañana siguiente fui a lavar el carro y, mientras esperaba turno, vi movimiento frente a una casa en Pastita, patrullas, una ambulancia, vecinos afuera. Uno de los muchachos del autolavado dijo que una mujer se había aventado desde la azotea en la madrugada anterior. No sé por qué sentí un vacío inmediato en el estómago. Me acerqué lo suficiente para ver la foto que un policía enseñaba a otra persona desde el celular. Era ella. No quise meterme más, pero en la tarde la curiosidad me venció. Busqué la noticia en una página local. Decía que la joven, llamada Mariela, había sido encontrada sin vida en el patio interior de su casa alrededor de las 9 de la noche. Los vecinos declaraban que el golpe se escuchó poco después de las 8:30. Cuando leí la hora, tuve que sentarme. A esa misma hora yo la había subido a 2 colonias de distancia. Me repetí que quizá estaba confundido, que las muchachas se parecían, que la foto podía engañar. Hasta que vi otra imagen, una que subió una prima para pedir respeto. Mariela aparecía sonriendo, con el cabello recogido y una liga negra idéntica a la que yo había encontrado en el asiento. Lo peor vino 3 días después. Se subió a mi taxi una señora mayor, rumbo al Mercado Hidalgo. Al acomodarse atrás se quedó callada unos segundos y luego me preguntó, muy seria, por qué seguía trayendo la foto de la muchacha en el respaldo. Sentí que la sangre se me fue a los talones. Me volteé de inmediato. No había ninguna foto, solo la funda gris de siempre. Le pregunté de cuál muchacha hablaba. La señora me respondió que de la joven triste que venía sentada atrás de mí, abrazando una bolsa. Frené tan mal que me pitaron. Cuando me armé de valor para mirar por el espejo, el asiento estaba vacío. Desde entonces no vuelvo a levantar pasaje en esa subida. Y jamás, por ningún motivo, acepto un servicio al panteón de noche. Porque hay algo que entendí demasiado tarde, aquella muchacha no quería que la llevara con su familia. Quería que alguien la acompañara en el trayecto, aunque fuera por última vez, para no hacer sola la parte más oscura del camino.